Sean bienvenidos a esta clase. Nosotros somos el grupo número 3. Hoy estamos 4 de septiembre del año 2021. Antes de comenzar, quiero recitar esta frase del gran científico Albert Einstein, que dice de la siguiente manera: cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y en efecto, hoy vamos a aprender algo nuevo e interesante. Comencemos. En esta clase vamos a presentar varios experimentos y más que experimentos van a ser demostraciones donde podamos aplicar los conocimientos aprendidos en clase, ya que muchos estudiantes se hacen la pregunta: ¿para qué me servirá todo lo que estoy aprendiendo en clase? ¿Tendrá algún propósito? ¿Me servirá de algo o simplemente pues no me va a servir para nada? Entonces, una vez que el estudiante conozca lo que es la importancia de por qué estudiamos ciertos temas, tendrá más motivación para aprender de una mejor manera. Los temas a desarrollar son movimiento rectilíneo uniforme variado, caída libre y tiro vertical. Movimiento rectilíneo uniforme. Según la definición, en física, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante. En este tema, la aceleración es nula, según la fuente consultada del libro de física de Tippen, séptima edición. En el siguiente apartado vamos a conocer el uso del triángulo MRU. Podemos observar que hay tres fórmulas, pero en realidad solo hay uno, solo que está despejado a diferentes variables. La D representa la distancia, la B representa la velocidad y la letra T representa el tiempo. Va a depender del problema presentado, es la fórmula que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nos dieran la velocidad y el tiempo, podremos calcular la distancia. En otro caso, que nos dieran la distancia y el tiempo, podremos calcular la velocidad. Y si se nos presentara otro problema que nos dieran la distancia y la velocidad, podremos calcular el tiempo. Y así sucesivamente, va a depender de la situación que se nos presente. Para comprender mejor estos conceptos, vamos a realizar un ejemplo. Si tenemos un avión que prueba sus nuevos neumáticos moviéndose a 3 metros sobre segundos en un tiempo de 26 segundos, determine la distancia recorrida. Aquí debemos ser muy observadores. Nos están dando dos datos fundamentales, que es la velocidad, que es igual a 3 metros sobre segundos, y el tiempo de 26 segundos. Y nos piden determinar la distancia recorrida. Entonces utilizamos la fórmula despejada para la distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Procedemos a sustituir la fórmula. La velocidad es igual a 3 metros sobre segundos por el tiempo, que es igual a 26 segundos. Luego hacemos la multiplicación. 3 por 26 sería 78. Ahora procedemos con los dimensionales. Metros sobre segundos por segundos es igual a metros, porque segundos y segundos se eliminan. Nos quedaría 78 metros. Como pudimos observar, la realización de estos ejercicios suele ser sencillo, solo debemos tener ciertos conceptos presentes. Donde observamos el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos 4 imágenes presentadas. En la primera imagen estamos viendo un auto moverse a alguna dirección. En la segunda, pues igual estamos observando otro auto. En la tercera estamos viendo una persona manejando una bicicleta. Y en el 4, otro auto. Estas 4 imágenes muestran el movimiento rectilíneo uniforme, ya que se están moviendo en una línea recta. Y más situaciones podemos observar cuando salimos a caminar. Como pudimos observar, este tema está presente en todo momento de nuestra vida.
Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, como también se le conoce por sus siglas MRUV. Para comenzar, sabemos que es un movimiento rectilíneo, lo que quiere decir que va a deslizarse en una línea recta. Cuando hablamos de uniformemente variado o uniformemente acelerado, quiere decir que su aceleración es constante, lo que nos indica que no importa en qué parte de la recta vaya nuestro móvil, su aceleración se mantiene, no va a cambiar. Podríamos decir, por ejemplo, que tenemos un automóvil que se desplaza sobre esta línea recta con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado, por darles un ejemplo. Eso quiere decir que en este punto mi automóvil va a tener una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En este punto sigue teniendo una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y en este punto su aceleración constante se mantiene en 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, es importante recordar que aceleración y velocidad no son lo mismo. Mientras que mi automóvil mantendrá su aceleración constante sin importar en qué punto de la recta se encuentre, su velocidad sí va a cambiar. Habíamos establecido que la aceleración es constante, quiere decir que en este punto mi auto irá a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, al igual que en este punto y en este punto. Sin embargo, mi velocidad no será así. En este punto mi auto irá a 2 metros por segundo, quiere decir que en un segundo mi auto ha avanzado 2 metros. Sin embargo, en este punto siguiente, recordemos que mi auto aquí ya había avanzado 2 metros por segundo. Si yo le agrego otros 2 metros por segundo, que es lo que tiene mi aceleración, me saldrá entonces que la velocidad de mi auto en este punto es de 4 metros por segundo. Si mi auto sigue avanzando con esta misma aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, al llegar a este punto entonces mi auto tendría una velocidad de 6 metros por segundo. Como vemos, mi aceleración es constante, pero mi velocidad sí cambia. Es por esto que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Veamos ahora este ejemplo. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, calcula su rapidez luego de 5 segundos. Lo primero que haremos será analizar qué datos nos proveen. Para comenzar, sabemos que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, así que nuestro móvil se moverá en línea recta. Lo segundo que nos dicen es que parte del reposo. Eso nos indica que nuestra velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Luego nos indican que tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que esa aceleración será constante. Nos piden que encontremos su rapidez luego de 5 segundos. Tenemos un tiempo ahí de 5 segundos. Y si volvemos a leer nuestro problema, nos piden que encontremos su rapidez luego de 5 segundos, por lo que podemos entender que nos piden que hallemos la velocidad final. Con esto ya tenemos nuestros datos y podemos comenzar a resolver nuestro problema. Una vez que hemos hallado nuestros datos, tenemos entonces que nuestro auto parte del reposo, eso quiere decir que tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que por cada segundo que avanza, mi móvil, en este caso mi automóvil, tiene una aceleración de 4 metros. Y luego tenemos el tiempo, que será de 5 segundos. Quiere decir que después de 5 segundos, ¿cuál será su velocidad final? En este caso, la distancia que recorre no nos la dan, no nos interesa. Procedemos ahora entonces a buscar cuál de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado podemos utilizar en este caso. Tenemos velocidad inicial, aceleración, tiempo y velocidad final. Sabemos entonces que la fórmula que utilizaremos será esta, la que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Este puntito recordemos que significa una multiplicación. Entonces ahora procedemos a sustituir los valores.
Velocidad final no la conocemos, por lo tanto se queda igual. La velocidad inicial sabemos que parte del reposo, por lo tanto será de 0 metros por segundo. Más la aceleración, que sabemos que es de 4 metros por segundo al cuadrado. En este caso escribiré la aceleración como metros por segundo sobre segundo. Sabemos que eso al final es metro por segundo al cuadrado, pero lo desarrollaré de esta forma para que comprendamos un poquito mejor por qué nuestro resultado es el que nos dará. Procedemos entonces ahora a buscar el tiempo. El tiempo sabíamos que era de 5 segundos. Una vez que tenemos nuestros datos, procedemos a resolver el problema. Velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo y acá veamos qué es lo que ocurre. 4 por 5 nos da 20. Y veamos qué sucede con los segundos. Este segundos de acá, que está en el lugar del numerador, si lo viéramos como fracciones, se irá con el segundo que está aquí debajo en el lugar del denominador, que nos queda entonces metros sobre segundo. En este caso es una suma, por lo tanto mis metros y mis segundos no los puedo tocar porque los estoy sumando. Me queda entonces 0 más 20, 20. Esa será mi velocidad final. Y con eso logro resolver mi problema, que era lo que me pedían, la rapidez final luego de que ese automóvil recorriera 5 segundos. Será entonces de 20 metros por segundo. Espero haberme explicado bien. Cualquier duda, estoy a la orden. Nos vemos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nuestro experimento a realizar es caída libre. Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial cero. En este movimiento el desplazamiento es una sola dirección que corresponde al eje vertical Y. Es un movimiento uniforme acelerado y la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la gravedad representada por la letra G. Como la aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. Se dice que la distancia es igual a la altura y la aceleración igual a la gravedad. Al observar esta imagen, los dos cuerpos se incrementan cada segundo en 10 metros sobre segundo por acción de la gravedad y sin importar su masa, emplea el mismo tiempo en recorrer la altura del edificio. Es importante saber qué es la gravedad. Es la aceleración que produce la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos que también depende de la masa y del volumen. La aceleración de la gravedad terrestre en alturas cercanas a la superficie terrestre tiene un valor promedio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días. En este momento retomaremos un poco el tema de caída libre. Bueno, esto ya lo hemos visto, yo creo que en nuestro día a día, cuando se nos cae lápiz o cualquier otro objeto, pues ahí vemos caída libre. Caída libre es aquel movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío, en donde se desprecia la resistencia del aire o cualquier otro agente externo en dicha caída. Solo actúa el peso del cuerpo. Si dejamos suelto un cuerpo sobre la superficie terrestre, el cuerpo cae verticalmente hacia ella. Luego los cuerpos caen porque los atrae la tierra. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro pequeño experimento. Espero que
lo puedan visualizar. Es algo sencillo, pero juega mucho el papel de caída libre. Muy bien. Aquí tenemos dos objetos, una pluma y la botella de agua. Si dejamos caer los dos objetos al mismo tiempo, pues veremos que caerá primero la botella de agua o la pluma caerá primero que la botella de agua. Pues bien, aún no lo sabemos. Veamos. Pues como vemos, la botella de agua cayó primero que la pluma. ¿Por qué? Porque la botella de agua tiene mayor peso que la pluma. La pluma es más liviana. Ahora bien, tenemos una hoja de papel y la botella de agua. Si dejamos caer estos dos objetos, veamos qué pasa. La botella de agua de nuevo cayó primero que la hoja. Y si con la hoja hacemos un rollito y de nuevo dejamos caer estos dos objetos, ¿qué pasa? Caerá primero el rollito de papel o la botella de agua. Veamos qué sucede. Los dos cayeron al mismo tiempo porque aquí se les preció la resistencia del aire. Espero que les haya gustado. Esto es nuestro pequeño experimento. Gracias.